Ahí empieza a grabar. ¿No? ¿No te acuerdas? Muy difícil. No tanto. No tanto, sí, es precisamente porque esta parte es como la más complicada. Quizá uno se acuerda de los organelos, porque los organelos como la mitocondria o el núcleo, eso siempre uno los recuerda, porque son como los más comunes también, o los que más se han preguntado. Pero cuando me preguntan de membrana, son preguntas, como te digo, bien específicas, y si vemos el facsímile de EMRE de años anteriores, que lo he hecho porque precisamente nosotros la parte de biología del ensayo la tenemos lista, la que nos falta es la parte de física, ¿ya? Pero el profe ha estado bastante atareado, entonces no ha podido, como que no ha podido terminar los ejercicios o poder cargarlos, porque hay que cargarlos en el formulario de Google, hay que cargarlo uno por uno, y eso quita tiempo más que nada, ¿ya? Como hemos revisado hartos ejercicios, en los ejercicios más difíciles de la parte común, incluso podría ser que el más difícil de los primeros 18 ejercicios de biología, ¿ya? En facsímiles de EMRE oficiales, muchas veces el ejercicio de membrana. Entonces es bien complejo esa parte. Ahí se conectó la Pamela. Hola, Pamela. Ya, Hola, profe, buenos días. sí, ya, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Ahí está entonces lo que vimos en la clase, o las clases anteriores. Vimos células, ¿ya? Vimos células procariontes que las asociamos principalmente a las bacterias, y si se dan cuenta tiene varias estructuras que son más simples o más pequeñas, y es una célula eucarionte. La célula eucarionte es mucho más compleja, tiene una enredada composición interna, ¿ya? Recordemos que tiene un núcleo, que tiene un retículo que se ve ahí clarito porque está al lado, tenemos un aparato de Golgi que está más cercano a la membrana plasmática por su función, tiene varias mitocondrias de hecho, ahí se pueden ver el lisosoma, se pueden ver los peroxisomas y se pueden ver sus centriolos también, por lo tanto aquí yo podría determinar que esto, y ahí lo estoy señalando con el mouse, esta podría ser una célula animal por la presencia de los centriolos. Recordemos que los centriolos son característicos de la célula animal, ¿ya? Ahí está, de hecho, la definición del centriolo. Y la célula vegetal, no olvidar, lógicamente este no es una célula vegetal porque yo no le veo cloroplastos, por ejemplo, tampoco le veo una enorme estructura en el centro que es la vacuola central, que es la que almacena el agua en la célula vegetal, y pues, la pared rígida que debería proteger a la célula no está, y normalmente siempre se dibuja como un cuadrado o un hexágono, ¿ya? O un pentágono también, para el caso de la célula vegetal, ya que es una estructura que rodea la célula, la protege por completo, y es sumamente rígida y firme, ya de hecho si tenemos cualquier cosa de madera en la casa, ¿ya? Es así de rígida, la planta murió y posiblemente nosotros estamos usando la pared de las células de esa pobre planta, ¿ya? Por lo tanto, tenemos células eucariontes y células procariontes. El procarionte es más sencillo, más simple. Ahí tenemos gran parte de los organelos, que el procarionte, en este caso, el ribosoma también lo tiene, y dijimos que el ribosoma no se definía como un organelo, porque está en el procarionte y el procarionte no tiene organelos. Ya el ribosoma sintetiza proteínas y son como esos puntitos que están ahí en el interior de la célula procarionte, y que el eucarionte los tiene en el retículo endoplasmático. Recordemos que los ribosomas están insertos en el retículo endoplasmático en las células eucariontes, tanto animales como vegetales. Puede que haya mucho nombre enredado, ¿ya? Así que cuando estén estudiando en la casa, se hagan un tiempecito, estén repasando la materia, traten de anotar lo que se les olvida, ¿ya? Y después me lo preguntan, o si quieren me lo preguntan por un mensaje de WhatsApp aparte. Yo no tengo ningún problema en responderle, o si tienen o quieren hacerme una acotación también, ¿ya? No hay ningún inconveniente en que yo les pueda, y me escriben a la hora que sea, y hay veces que escribo o contesto WhatsApp a la 1, 2 de la mañana, si es que me pillan despierto. Si no, ¿qué ha pasado? Y lo veo al día siguiente, ¿ya? Ya, entonces hoy día vamos a ver esencialmente la estructura, ahí está el mosaico fluido, a eso hace referencia al mosaico fluido, la estructura como tal de la membrana plasmática, y que es bien importante porque, como les decía, aquí hay preguntas bien complejas, ¿ya? Y siempre aparece la pregunta difícil de la parte de biología, normalmente asociada a la membrana plasmática, ¿ya? Vamos a entender cómo funciona, cómo son los mecanismos de transporte, y esencialmente también qué solutos se pueden mover o qué cosas pueden atravesar la membrana plasmática o van a tener que pasar forzosamente a través de una proteína de membrana, que es otro de los componentes de la membrana, ¿ya?
Cualquier cosa, duda, consulta, me paran nomás, porque recuerden que a veces a mí se me arranca la moto, me pongo a hablar, y si no me frenan, yo no me doy cuenta que tienen alguna consulta. Me pueden escribir en el chat, si se dan cuenta, yo hay veces que miro para el lado, ¿ya? Es porque tengo otra pantalla en donde ahí tengo el chat. Entonces, si ustedes me escriben es porque lo estoy viendo o lo voy a ver de una u otra forma, como una segunda pantalla, ¿ya? Vamos, pues, vamos avanzando. Ahí tenemos entonces, o lo primero que tenemos que considerar, es que la membrana celular, uno, no es un organelo, ¿ya? Es como el ribosoma, ¿ya? No es un organelo y existe en todas las células, de una u otra forma, ¿ya? Tanto en la célula eucarionte como en la célula procarionte, yo me voy a encontrar a la membrana plasmática o membrana celular. Y la composición de la membrana, en su base, ¿ya? Los componentes primordiales de la membrana plasmática, son los mismos en todas las células, ya sea, como les decía, en un animal, en un vegetal o en una bacteria, ¿ya? Células eucariontes y células procariontes, el componente o los componentes de la membrana son los mismos. Puede tener uno que otro añadido, ¿ya? Y eso ya empieza a ser un poco más específico. Pero los componentes básicos, que son los fosfolípidos y las proteínas, ¿ya? Las proteínas de membrana, se encuentran en todas las células de la misma, o sea, da lo mismo el origen, da lo mismo si es bacteria, da lo mismo si es animal o da lo mismo si es vegetal, ¿ya? Y por eso ahí vemos dos figuras celulares que lógicamente tienen, o ambas tienen, membrana plasmática o membrana celular, ¿ya? Ahora, ¿de qué está construida la membrana plasmática? La membrana plasmática, pese a que la membrana plasmática existe en todas las células, pese a que la membrana plasmática se suponía que existía y que lógicamente la célula estaba separada del medio externo, ¿ya? O del medio ambiente, nunca se estudió bien específicamente su composición, y la composición de la membrana se postuló y se determinó con análisis bioquímico, con análisis microscópico, viéndola a través de un microscopio, y se pudo ver, lógicamente, con el avance de la tecnología, el microscopio electrónico empezó progresivamente a mejorarse, a ser más específico y poder visualizar estructuras que antes con un microscopio óptico, que se compone por una sucesión de lupas, no se podían ver, ¿ya? O no se veía tan bien, porque igual si yo tengo una lupa bien potente puedo hacerlo. Ya piensen que los telescopios son en cierta forma una sucesión de lentes y me permiten ver el espacio, ¿ya? Bueno, en este caso, si yo tuviera lo suficientes lupas, llegaría a un punto en que también podría ver muy, muy pequeñito, ¿ya? Pero el microscopio electrónico puede simular muchas veces la composición microscópica de una bacteria o de una célula, y poder visualizarlo de una forma más simple, ¿ya? O de una forma menos compleja, ¿ya? Bien, en 1972 Singer y Nicholson son los que postularon esencialmente la composición de la membrana plasmática y la dibujaron de acuerdo a esa figura que está ahí, ¿ya? Aquí tienen que quedar claro, forzosamente, y se lo voy a ir marcando, cuáles son los tres componentes básicos de una membrana plasmática normal, ¿ya? Y digo normal, que la tienen todas las células, da lo mismo. Recuerden que la membrana plasmática no es un organelo, ¿ya? Entonces todas las células van a tener membrana plasmática. Y el primer componente básico y primordial de todo esto, ¿ya? Y aquí lamentablemente me apareció voy a sacar esto, para que me deje de molestar. Ahí sí. Ustedes siguen viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, ahí me atajan si a veces la pantalla se me pone verde, ¿ya? Entonces ustedes me avisan, ¿ya? El principal componente de la membrana plasmática son los fosfolípidos. Sí o sí. Sí o sí, todas las membranas tienen fosfolípidos. Y todas las membranas tienen proteínas, ¿ya? Proteínas integrales, proteínas periféricas. Y ahí tenemos dos tipos de proteínas, ¿ya? Vamos a tener entonces el componente primordial, y ustedes lo pueden ver, que son estas cabecitas con unas colitas, ¿no es cierto? Y que se repite muchas veces, ¿ya? Ese es el fosfolípido. Por eso se dice que es un mosaico, ¿ya? Un mosaico es una estructura que se compone por varias unidades que se repiten muchas veces. En este caso, el fosfolípido es el componente del mosaico, ¿ya? Y se dice que es fluido, y ahí lo vamos a anotar después arriba, y se dice que es fluido esencialmente por las proteínas, porque las proteínas están en esta estructura, que es el mosaico, que son los fosfolípidos, y se encuentran como flotando en la membrana plasmática,
¿ya? Entonces están insertos ahí, o están insertas ahí, y se encuentran atravesando la membrana o en un sector que da hacia afuera, o en el sector que da hacia adentro, ahí depende la función que tenga la proteína, ¿ya? Entonces, yo digo que es mosaico, y podría ser que les pregunten eso, así que vamos a tratar de ponernos un poco ahí el parche ante el área. Yo digo, y lo vamos a anotar acá arriba, que la estructura es un mosaico, mosaico fluido, ¿ya? Mosaico, por la presencia primordial de los fosfolípidos. Por lo tanto, los fosfolípidos son el principal componente de la membrana plasmática, ¿ya? Lípidos. Y después de eso voy a decir que es fluido, ¿ya? Fluido, por la presencia de las proteínas. ¿Ya? Recuerden que las proteínas tienen muchas funciones y aquí ya empiezan a aparecer la función de dichas proteínas. ¿Ya? Por lo tanto, el mosaico es por los fosfolípidos, y ahí lo vamos a marcar arribita, y es fluido por las proteínas de membrana. Esos son los componentes básicos. Ya todas las membranas celulares, ya sea bacteria, ya sea animal, ya sea vegetal, todas tienen fosfolípidos y proteínas. Ya pueden tener añadidos, y si se dan cuenta, esta membrana tiene harta cuestión rara. Tiene glucoproteínas o glicoproteínas, tiene glicolípidos, ahí aparecen también, tiene el colesterol, y eso lo vamos a ir especificando porque no todas tienen todos esos componentes. Ahí aparece una alfa hélice, no sé qué es eso, ¿ya? Aparecen componentes adicionales, y eso ya puede hacer que una membrana se diferencie de otra. Por ejemplo, el colesterol no aparece en la célula vegetal, ya el colesterol es específico de una célula animal, y lo vamos a ir viendo más adelante, ya más adelante, lógicamente, en la clase. ¿Bien? Por lo tanto, para que les quede claro, todas las células tienen membrana plasmática, y todas las membranas plasmáticas tienen fosfolípidos como componente principal que se repite muchas veces, y tiene proteínas. Y las proteínas lo que van a hacer esencialmente, y ahí lo pueden ver con esa proteína integral, ¿ya? O la proteína periférica que ustedes pueden ver ahí, lo que hacen las proteínas es permitir el paso de sustancias, ¿ya? Hay cosas, por ejemplo, hay iones, hay moléculas, hay átomos que quieren entrar o salir de la célula, y no pueden pasar por esta bicapa, no pueden pasar por los fosfolípidos, ya sea porque son muy grandes o porque rebotan por carga eléctrica, ¿ya? Por ejemplo, el sodio, el ion sodio, el átomo de sodio, que está disuelto, ya sea en el medio externo de la célula o en el medio interno de la célula, el sodio va a rebotar en los fosfolípidos. Entonces va a ser como una cama elástica y va a estar continuamente saltando el sodio en los fosfolípidos. Pero cuando encuentre una proteína integral como esta que les estoy simbolizando acá, el sodio va a encontrar como una abertura, como un hoyito, y a través de esa puerta que está abierta se va a pasar, ya sea hacia el interior o hacia el exterior, porque también voy a tener sodio que quiere salir aquí, que está rebotando en los fosfolípidos, ¿ya? Por lo tanto, las proteínas son como ventanas, son como puertas. Entonces, estas puertas van a estar abiertas o van a estar cerradas de acuerdo a la necesidad de las células, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener distintos tipos de proteínas, unas, como les digo, que van a estar abiertas y otras que van a estar cerradas. Vamos entonces a la composición básica. ¿Queda claro esto? Tiene que quedar súper claro que la membrana está compuesta por fosfolípidos y proteínas, y que las proteínas son de dos tipos, ¿ya? Son proteínas integrales, que son puertas que están abiertas o cerradas y que atraviesan toda la membrana, o proteínas que pueden ser periféricas, que se pueden encontrar o hacia adentro o hacia afuera, y no atraviesan necesariamente la membrana plasmática, ¿ya? ¿Más o menos claro? ¿Sí? Sí, sí, Ya. profe. Entonces vamos a borrar ahí las figuritas y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Hay un corte lógicamente como tridimensional, y aquí yo puedo ver lógicamente que vamos a tener distintos componentes y vamos a ir nombrando uno por uno. Los fosfolípidos, las proteínas periféricas, si se dan cuenta, esta proteína no atraviesa la bicapa completa, sino que la bicapa está en una porción. En este caso vamos a suponer que la parte de abajo es el interior de la célula y la parte de arriba es el exterior. Vamos a suponerlo, ¿ya? Entonces, en este caso la proteína está hacia adentro, ¿ya? Está hacia el sector interno. En cambio, esta que está acá, esta verdecita que está acá, se encuentra hacia afuera, ¿ya? Entonces no atraviesan
por completo la bicapa, a diferencia de esta que es morada, ¿no es cierto? O lila, si se dan cuenta, atraviesa por completo la bicapa fosfolipídica. O esta que es de color naranjo, que es de color rojo, si se dan cuenta también, atraviesa por completo la bicapa fosfolipídica. Entonces vamos a tener distintos tipos de proteínas. Bien, el fosfolípido entonces, vamos a ir anotando aquí al tiro, vamos a ir viendo cada componente, vamos a ir explicando uno por uno. Ahí sí, ahí podemos definir cada uno de ellos. Vamos a quedarnos hasta, no quiero las preguntas, ahí sí. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos, porque ustedes si quieren le pueden sacar un pantallazo, o le sacan una foto. El fosfolípido. ¿Qué es el fosfolípido? Lo vamos a anotar acá abajito, es el componente primordial de la membrana plasmática. Componente primordial. ¿Qué significa que sea primordial? Que es el primero de todos, ¿ya? El más básico y todas las membranas lo poseen, de una u otra forma, ¿ya? Después vamos a tener las proteínas periféricas, las vamos a anotar acá al lado. Las proteínas periféricas, ¿qué son? Son proteínas que se encuentran solo en un sector, ya sea en el sector externo o en el sector interno, ¿ya? Después vamos a tener otras proteínas que son, también las explicamos ahí un poco más, las proteínas integrales, ¿ya? Íntegramente en la membrana, íntegramente en la bicapa fosfolipídica, ¿ya? Y las proteínas integrales son puertas, ¿ya? Son proteínas, o permiten, vámonos más específico, permiten el paso de sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? Pueden ser iones o átomos, pueden ser moléculas, ya un poquito más grandes, un poquito más complejas, o pueden ser, ¿qué más le podemos colocar? Macromoléculas también, porque también podría ser que nos encontremos con moléculas. ¿Ya? Entonces, pueden ser sustancias que sean un poco más grandes, ¿ya? Es como que ustedes intenten pasar un camión por la puerta de la casa. ¿Ya? Es virtualmente imposible, no va a poder pasar a menos que rompa la puerta. Y aquí pasa algo parecido. Hay moléculas que son tan grandes que no pueden pasar por estas puertecitas, ¿ya? Por ejemplo, o la glucosa es enorme, una tremenda molécula, súper estructurada, imposiblemente no sea capaz de pasar por esta puerta que es de color rojo, ¿ya? O de color naranjo, como la ven ahí ustedes, y sea muy grande, ¿ya? Por más que intente, y esta puerta esté abierta, no va a poder pasar porque es muy grande. Entonces, en algún punto la célula va a tener una puerta lo suficientemente grande, un tremendo portón posiblemente, para que la glucosa pueda entrar, porque cae justito ahí, y puede pasar por esa puerta, ¿ya? Entonces, las proteínas integrales son selectivas, son capaces de seleccionar las cosas que entran, ya sea por tamaño, ya porque no es lo suficientemente grande o es lo suficientemente pequeño para pasar por la proteína, como también eh, porque son afines a una molécula en particular, ¿ya? Por ejemplo, esta proteína morada, ¿ya? En este caso posiblemente se abra, como que se coma una molécula y la bote hacia el interior. Después se cierra, se come otra y la bota hacia el interior, y así continuamente, ¿ya? El problema es que puede ser que gaste energía haciendo eso o cambie su estructura química, ¿ya? Pero eso ya no es tan específico, ¿ya? Vámonos con lo más básico primero. Por lo tanto, el fosfolípido, y ahí lo vamos a encerrar, es el componente primordial. Las proteínas periféricas, ahí, porque ojalá alcance, no alcanzó mucho, no queremos hacerlo de nuevo. Ahí sí. Las proteínas periféricas son proteínas que se encuentran solo en un sector, ya sea en el sector interno o externo de la membrana, y las proteínas integrales, ahí están guardadas, o ahí están encerradas, son proteínas que atraviesan por completo la bicapa fosfolipídica y lo que hacen esencialmente es permitir el paso de sustancias, ¿ya? La proteína periférica posiblemente identifique una molécula, ya no más que eso, ya no sea capaz de permitir el paso. En el caso del fosfolípido, yo forzosamente tengo que disolverme en el fosfolípido para poder atravesarlo. Por lo tanto, o la molécula tiene que ser muy pequeña para poder pasar por la bicapa fosfolipídica, o en su efecto tiene que ser similar a un lípido,
Ya, por ejemplo, un aceite. Si yo le colocara aceite a esto, posiblemente pase a través de los fosfolípidos, no por una proteína. ¿Por qué? Porque el aceite se disuelve en el lípido, ¿ya? O el alcohol, que es otro buen ejemplo. El alcohol es capaz de pasar por la bicapa fosfolipídica y pasa directamente por la bicapa fosfolipídica, porque el alcohol disuelve al fosfolípido. Entonces es capaz de meterse entre medio fácilmente. Por eso, si se dan cuenta, hay ciertas cremas que se absorben a través de la piel, ¿ya? Porque el componente principal de esas cremas es el alcohol, ¿ya? Ahora que está de moda, por ejemplo, el alcohol gel, ¿ya? ¿Y por qué se les parten las manos? Porque de hecho con el uso excesivo del alcohol gel se les pueden partir las manos. Porque el alcohol es alcohol, de una u otra forma el alcohol gel, que tenga una solución o que tenga jabón o un desinfectante, esa otra cosa. Pero ese alcohol, ¿ya? Cuando toma contacto con la mano, que está compuesta por millones y millones de células, sus células están compuestas por fosfolípidos. Entonces, ese alcohol pasa por la bicapa fosfolipídica hacia el interior de las capas del tejido de la mano y lo va agrietando, lo va abriendo, ¿ya? Por eso es que se les parten las manos por la acción del alcohol, o porque hay ciertas cremas que se absorben a través de la piel por lo mismo, porque tienen una base alcohólica. Entonces, el componente, por ejemplo, hay cremas que son desinflamatorias. Y yo me torcí recién la muñeca, por ejemplo, y me coloco esta crema antiinflamatoria, porque el antiinflamatorio está disuelto en el alcohol de la crema, ¿ya? Y es capaz de pasar directamente a través de los fosfolípidos de mi membrana, o los fosfolípidos de las células de mi mano. Y voy a tener el efecto, considerando eso. Ahí llegó el Alejandro. Alejandro, hoy día estamos viendo membrana plasmática, membrana celular, estamos especificando los componentes de la membrana, ¿ya? Y ya mencionamos a los dos primeros componentes, los dos componentes primordiales o principales de la membrana plasmática, ¿ya? Los fosfolípidos, y ahí los tenemos encerrados, el principal componente de la membrana plasmática, se repite muchas veces, las proteínas integrales, que permiten el paso de sustancia a través de la membrana plasmática, ¿ya? Y las proteínas periféricas que se encuentran o hacia el sector interno o se encuentran hacia el sector externo. Así que por favor ahí traten de recordar esos dos componentes principales. Dos componentes porque son fosfolípidos y proteínas. Ahora las proteínas a su vez se dividen en dos tipos, proteínas integrales y proteínas periféricas, ¿ya? Vámonos con estos componentes adicionales, y aquí ya nos ponemos un poquito más específicos, y de aquí para adelante vamos a hablar siempre de la célula animal. Ya de aquí en adelante, para futuras clases, hasta por lo menos la fotosíntesis, donde nos vamos a poner específico con la célula vegetal, siempre de aquí en adelante vamos a estar hablando de células animales, ya, siempre. Y lo mismo para la mitosis, a menos que yo les diga que es célula vegetal, lo mismo para la meiosis, cuando se haga división meiótica y la formación de los gametos, y de aquí vuelvo a repetir, cuando hablemos de cariotipo o de conjunto de cromosomas, etcétera, vamos a estar hablando siempre de células animales. Así que en cierta forma, a partir de hoy nos ponemos específicos con la definición de células animales. Ya, el colesterol entonces. ¿Qué es el colesterol? El colesterol, si se dan cuenta, son como unos cachitos ahí amarillos, unas colitas amarillas que tienen los fosfolípidos, que son poquitas, no son muchas. El colesterol le entrega firmeza, le entrega rigidez, ya hace que la membrana plasmática sea más firme, sea más resistente, sea más dura en cierta forma, pero el colesterol solo aparece en células animales. El colesterol no existe en las células vegetales y eso les puede permitir determinar una célula de otra. ¿Ya? O sea, en este caso, pese a que todas las células tienen membrana plasmática, da lo mismo si son bacterias, animales, vegetales, si en esa membrana encuentran colesterol, esa membrana automáticamente es una membrana animal, ¿ya? El colesterol solo, y lo vamos a notar acá abajo, solo se encuentra en células, y lo vamos a abreviar, animales. Solo en animales. ¿Cuál es la función del colesterol? En una sola palabra, rigidez, firmeza, ¿ya? Esa es la función del colesterol y por eso se encuentra en células animales, porque la célula animal no tiene nada que le entregue rigidez, nada que le entregue firmeza, porque no tiene pared celular, cosa que el vegetal sí tiene, ¿ya? Entonces nosotros, dime. hola, nosotros podemos, ¿cómo se llama? Como ocupar la celulosa para eso.
No, Como de alguna forma el humano, de como ninguna manera. consumirlo. Nosotros cuando comemos la celulosa la degradamos por completo. De hecho, nosotros tenemos ciertas enzimas bien particulares que son capaces de fraccionar la celulosa, ¿ya? Cuando hay muchas, lógicamente no, pues si yo me como un pedazo de palo, posiblemente algo de madera va a pasar a sí mismo por el tracto digestivo, ¿ya? Pero cuando Claro. comemos lechuga o hojas, ¿no es cierto? Sí, pues ahí sí. En ese caso la celulosa es prácticamente fraccionada y molida por los ácidos gástricos, por los jugos gástricos, ¿ya? Por lo tanto, no queda mucha celulosa y se termina transformando en fibra, ¿ya? Que lo que hace es como acelerar el tránsito intestinal en ese caso, ¿ya? Pero la Ya. celulosa no somos capaces de tomarla, formarla y mucho menos colocarla en nuestras estructuras celulares. O sea, de hecho lo pueden tocar. Pues. Si se tocan la mano, si tocan la piel, no es firme, no es dura como la madera, pues, como la piel de la planta, por ejemplo, en este caso. Porque ahí sí hay un componente de celulosa un poco más, o sea, mucho más presente, ¿ya? Nosotros tenemos colesterol. Y el colesterol, en este caso el colesterol bueno, ¿ya? El famoso HDL, ese colesterol, y que se encuentra en las membranas plasmáticas y me permiten hacer esto con la piel, o hacer esto con las células animales, poder tocarlas, poder que tengan firmeza, ¿ya? Por lo tanto, esa es la principal característica del colesterol en la membrana plasmática. Firmeza, rigidez. Si no tuviéramos colesterol, nuestras células serían como más líquidas, ¿ya? Como las células, por ejemplo, estas clásicas medusas que aparecen en la playa de la fragata portuguesa, o por ejemplo de algunos bichitos cuando se les rompe el exoesqueleto de quitina y el bichito se murió y quedan todos sus fluidos ahí repartidos, ya, una cosa así, ya, porque no tendríamos nada que nos contenga. Por lo tanto, Y dime. el colesterol es un lípido, ¿cierto? Es un lípido, es un esteroide, ¿ya? Porque Un se forma esteroide. a través de un éster, ¿ya? Esterol. Que hace como un círculo. Entonces es un pseudoéster, por así decirlo. Pero eso ya es más bioquímico. Lo que importa aquí es que el colesterol solo se encuentra en animales, no en vegetales. Por lo tanto, si yo como carne, por ejemplo, forzosamente estoy ingiriendo colesterol de una u otra forma, ¿ya? Estoy ingiriendo colesterol bueno. Ahora, cuando hay mucha grasa, por ejemplo, ahí sí, pues ahí se me va a pasar posiblemente del otro colesterol, que va a ser del LDL o el colesterol bajamente denso, ya que es el malo en este caso. Por lo tanto, el colesterol es exclusivo de la célula animal. A ustedes les pueden colocar una pregunta que diga, se tiene una muestra de tejido celular el cual presenta los siguientes componentes, y le aparece un montón de componentes, abajito dice colesterol. Al tiro, esa membrana es animal. ¿Ya? Si en los componentes se lista otra célula, otro tejido que no tiene colesterol, lo más seguro es que ese tejido sea vegetal, ¿ya? El colesterol entonces les permite determinar una membrana de otra, en este caso animal y vegetal. Por fosfolípidos no, por proteínas no lo podrían identificar porque las células animales, vegetales y las bacterias ya tienen fosfolípidos y proteínas de una u otra forma, ya porque todas las células tienen membrana plasmática. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, vámonos entonces. El colesterol entonces a mí me permite me permite definir una célula de otra, y en el caso de la célula animal le entrega rigidez, le entrega firmeza. Los carbohidratos o glúcidos, carbohidrato glúcido es lo mismo. Aquí de hecho, si se dan cuenta, se encuentran los carbohidratos solo en un sector, no se encuentran acá adentro, o en esta parte de acá abajo, se encuentran solo hacia afuera, ¿ya? ¿Y por qué les digo que esta parte es hacia afuera y que este es hacia adentro? Porque los carbohidratos solo se encuentran en el sector externo de la membrana. Son como pelitos, ¿ya? Y permiten identificar cosas. Entonces, cuando una molécula choca con un carbohidrato, el carbohidrato en cierta forma determina qué es, ¿ya? Dependiendo de qué tanto rato se haya quedado, cómo se haya pegado al carbohidrato o al glúcido, etc. Por lo tanto, el carbohidrato, y la ponemos acá arriba, solo se encuentran en la cara, o el sector, ahí elijan ustedes el término, en la cara externa de la membrana plasmática, ¿ya? De la membrana. O sea, siempre lo van a encontrar hacia afuera. O sea, Nunca no entra hacia el interior no de la entra. célula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy simple. Porque si el Pero, carbohidrato pasara hacia el interior, en el citoplasma hay hay una sucesión de enzimas, ¿ya? Que degradan carbohidratos. Entonces, si pasa hacia adentro, es destruido.
¿ya? Es desarmado por completo. Entonces no puede quedar en el interior porque no puede subsistir en el interior de la célula, pero sí lo hace hacia afuera, ¿ya? Y esa red de carbohidratos, ¿ya? Si se dan cuenta, son varios los carbohidratos que hay acá afuera, que están pegados o a una proteína o a un fosfolípido. Aquí, de hecho, este fosfolípido tiene un colesterol aquí, una colita amarilla, y tiene una colita hacia afuera, que es este carbohidrato. Esa red de carbohidratos se llama glucocálix. Y lo vamos a definir aquí al tiro. ¿Qué es el glucocálix? Es la red de glúcidos, voy a usar el mismo término, recuerden que glúcido y carbohidrato es lo mismo. Red de glúcidos externa que permite identificar moléculas. Por lo tanto, esa es la función del carbohidrato. Dime. Pero ¿cómo eso si, por ejemplo, los anticuerpos se generan en el aparato de Golgi, ¿no? Chepo. Y los anticuerpos son glucoproteínas. Ahí solito te acabas de contestar, porque el anticuerpo, que es una proteína, que el aparato de Golgi, entre comillas, lo maduró, le metió un carbohidrato, ¿ya? Sí. Y cuando tiene que sacarlo, lo deja en la membrana plasmática, y en la membrana plasmática el carbohidrato queda hacia afuera. Por lo tanto, ese carbohidrato posiblemente que maduró, que fue madurado en el aparato de Golgi, quedan como colgando hacia afuera, y en este caso esa proteína, ahora que es un anticuerpo, identifica cosas para que la célula pueda reconocerla o no reconocerla, ¿ya? Por eso es que se queda en de esa forma hacia afuera. Por eso es que se maduran las proteínas. No entendí mucho. ¿Me lo podría explicar de nuevo, por favor? ¿Qué hace el aparato de Golgi? Por ejemplo, en el caso de un anticuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿sí? El anticuerpo pasa por el retículo endoplasmático rugoso, se fabrica, ¿sí?, el anticuerpo como tal, la proteína pura, se le entrega al aparato de Golgi, el aparato de Golgi lo toma, le agrega una colita con un carbohidrato y lo saca. Ya, pero ¿de dónde sale ese carbohidrato? Si ese carbohidrato se supone que está fuera de la membrana plasmática. Ah, no, pero es que acuérdate que el aparato de Golgi puede procesar ciertos carbohidratos, ya ciertos glúcidos. Y estos pero ¿cómo ingresan esos carbohidratos a la célula? Ah, ¿cómo lo ingresó? Si se supone que la red de carbohidratos se quedan afuera de la célula. Ya, perfecto. No, pero piensa, por ejemplo, en la glucosa. La glucosa, cuando entra a la célula, se degrada. Entonces, cuando se degrada, dentro de todo lo que se hace con esa degradación, o algunos generan energía, otros pasan al aparato de Golgi. El aparato de Golgi toma estos carbohidratos primordiales y es capaz de agregarlos a otras proteínas. En este caso, al anticuerpo, ¿ya? Entonces, el anticuerpo, que ahora era pura proteína, yo le agregué como una protección de carbohidratos, como una membrana de carbohidratos, y el aparato de Golgi lo expulsa, lo saca de la célula, y en este caso el anticuerpo, como lo necesito de una u otra forma asociado a la célula, queda en la membrana con estos carbohidratos hacia afuera, porque si quedan hacia adentro, se van a degradar, se van a romper. Es como muy ácido el medio interno. Entonces los carbohidratos no son capaces de subsistir en el medio interno. Como afuera no es tan ácido, o no existen las enzimas para degradar los carbohidratos, quedan hacia afuera y pueden subsistir hacia afuera, ¿ya? Es como que yo tuviera una caja, es como que tuviera un sensor. Entonces lo que se le hace al anticuerpo es agregarle un sensor infrarrojo, por ejemplo. Y lo coloco en la parte de afuera, porque no necesito que identifique cosas hacia adentro, ¿ya? Yo necesito que identifique lo externo. Entonces coloco el sensor mirando hacia afuera para que identifique todo lo que se acerque a la célula. Eso es lo que se hace en cierta forma con un anticuerpo, ¿ya? Es como un guardia en cierta forma, que yo no lo necesito mirando para adentro, porque lo necesito mirando hacia afuera. Porque hacia pero afuera el anticuerpo está al exterior, está como con los está glúcidos. pegado como a la membrana. Está como adherido en la parte externa de la membrana. Es como una proteína, de hecho es una proteína, y en este caso es una proteína periférica, como esa verde que está ahí. De hecho, ahí la voy a tratar de marcar. Azul con azul no sé. Vamos a cambiar de color. Entonces, ahí, por ejemplo, si te das cuenta, hay una proteína verde hacia afuera y otra proteína verde hacia adentro. Ya vamos a suponer que la que está hacia afuera es un anticuerpo. Y ese anticuerpo se coloca en la membrana plasmática con una colita aquí que va a ser un carbohidrato que se lo entregó el aparato de Golgi. ¿Para qué? Para que cuando pase una bacteria, por ejemplo, que quiera invadir esta célula, ¿ya?, lo va a identificar el anticuerpo y posiblemente destruya gran parte de las funciones de la bacteria y la bacteria termine muriendo. Ya,
Perfecto. Eso es en cierta forma la acción del anticuerpo con el glucocálix o los carbohidratos, perdón, o los carbohidratos que tienen mirando hacia afuera. Por eso existe el glucocálix y por eso existe, vuelvo a repetir, mirando hacia afuera. No me sirve proteger lo que tengo en el interior porque ya está protegido por la bicapa fosfolipídica, ¿ya? Si fue capaz de meterse al interior de la célula es porque es útil, no es porque la célula no lo necesite, ¿ya? Más o menos. Sí, pero Más o menos. espérate, entonces todos los carbohidratos se encuentran fuera de O sea, los de la célula. carbohidratos que son componentes del glucocálix, ¿ya? En este caso son polisacáridos simples, no son polisacáridos complejos. Por ejemplo, nosotros guardamos glucógeno, ¿ya? Y el glucógeno se guarda en las células hepáticas, en los hepatocitos. El hepatocito no tiene el glucógeno, así formando un glucocálix hacia afuera. Lo tiene en el interior, lo tiene guardado. ¿Por qué? Porque es un carbohidrato mucho más denso, sería muy grande para tenerlo colgando hacia afuera, ¿ya? Tiene que tenerlo guardado en su interior, ¿ya? Por lo tanto, estos carbohidratos que se encuentran en el glucocálix son carbohidratos pequeños entre comillas. Si te das cuenta, tú le cuentas cuántas glucosas tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no tienen más allá de 15 glucosas. Ya son polisacáridos, pero son polisacáridos simples. En el caso del glucógeno o del almidón, por ejemplo, aunque nosotros no formamos almidón, en el caso del glucógeno, el glucógeno tiene 50, 60 glucosas en su estructura. Entonces son mucho más sencillos en comparación con los otros que son mucho más grandes, ¿ya? ¿Más o menos? Sí, dale. Ya. ¿De chiquilla alguna consulta? ¿Con el glucocálix? El glucocálix, No, profe. ya, el glucocálix es particular de las células animales también, ¿ya? También lo van a encontrar de forma exclusiva en un animal. ¿Por qué? Porque la célula vegetal tiene la pared mirando para afuera, pues entonces no necesita mucha protección porque ya la tiene, ¿ya? Por lo tanto, es la pared celular la que se encuentra hacia afuera y es la que va a proteger a la célula vegetal. En el caso del animal, ¿ya? Tanto glucocálix como colesterol son exclusivos de los animalitos, ¿ya? Por favor ahí para que lo consideren. Y entiendas animalito, todos los animalitos, o sea, un bichito también es un animalito, ¿ya? Por lo tanto, los invertebrados y los vertebrados se definen como animales. Ya, pues, vamos entonces, ya teniendo clara la composición, vamos un poquito a ver la función. Ya, vamos a ver cómo estamos ahora. Oh, pasa volando la hora cuando uno se entretiene, ese es el problema. Si quieren le sacan un pantallazo, o yo le voy a sacar un pantallazo. Ya, y se lo voy a agregar después al grupo de WhatsApp. De hecho, lo voy a abrir porque si no, capaz que se me olvida. Ahí estamos. Ya, entonces no tienen ninguna consulta específica con respecto al carbohidrato. Bueno, ahí después, Alejandro, si quieres puedes ver La clase. inicio del video, ya donde explicaba esencialmente que los componentes de la membrana son en su gran parte similares entre una célula y otra, ¿ya? Salvo el colesterol, salvo el glucocálix, que yo lo encuentro solo en animales, o la pared celular, que la encuentro en vegetales y algunas bacterias, ¿ya? En los hongos también aparecen los componentes de la ¿cómo se llama? De la pared celular, pero pueden variar un poco porque los hongos son bien especiales los hongos, son como un reino aparte, ¿ya? Glucocálix, entonces, toda la red de carbohidratos externa que se encuentra en la parte de afuera de la membrana. Y ahí esta pregunta es importante, ¿por qué la membrana celular es semipermeable? ¿Qué quiere decir que sea semipermeable? Que pasan algunas cosas y que otras cosas no pasan por la membrana plasmática. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la célula no necesita que ingrese todo lo que esté afuera. Ya hay cosas que están afuera que posiblemente sean tóxicas o que sean toxinas, como por ejemplo un veneno metabólico. ¿Ya? Entonces, ella no necesita que todo el medio externo esté adentro, necesita ciertos componentes en ciertas cantidades específicas. Entonces, la membrana celular es un filtro que filtra lo que la célula necesita y lo que no necesita. Por eso es semipermeable. ¿Qué significa que sea semipermeable? Que es un filtro, es como un colador, que ella selecciona lo que ingresa y selecciona lo que sale. Eso significa semipermeable, ¿ya? Por ejemplo, yo en el invierno ocupo un impermeable, porque yo no necesito mojarme por dentro.
Entonces me impermeabiliza. El agua no es capaz de pasar por el impermeable y yo no me mojo. La célula no puede ser impermeable, ¿ya? Porque las cosas tienen que pasar hacia su interior, porque si no se moriría, ¿ya? Y tampoco puede ser absolutamente permeable. ¿Por qué? Porque todo entraría y podría generar un daño en el interior de la célula. Por eso es semipermeable. ¿Qué funciones cumple la membrana? Una función muy específica cumple la membrana. Selecciona las cosas que, y ahí viene la función, entran y salen. O sea, ella es selectiva. ¿Ya? Selecciona las cosas que permite que pasen y que no pasen a través de la célula. Y esa es una característica propia de todas las membranas. Son selectivas y semipermeables. ¿Ya? Seleccionan lo que pasa y no pasa cualquier cosa hacia el interior de la célula. Ya. Yo creo que hoy día vamos a llegar hasta esta parte. Ya, los medios, por ejemplo, isotónico, hipertónico, hipotónico, yo creo que lo vamos a ver en la próxima clase porque si no me alargaría mucho. ¿Ya? Gradiente de concentración. ¿Qué es la gradiente de concentración? La gradiente de concentración lo que explica esencialmente es cómo se comportan los solutos de un sector de la célula hacia el otro. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver que existe la membrana celular con su bicapa de fosfolípidos hacia afuera, fosfolípidos hacia adentro, ¿ya? Dos capas. Y este medio celular, vamos a tener el medio interno, este es el interior de la célula, aquí siempre se confunde mucho, ¿eh? Vamos a tratar de que no caigan en esa clásica confusión. Y el medio intracelular se define también como citoplasma, ¿ya? Así que ahí para que no se confundan, ¿ya? Y el medio externo, el mundo, ¿ya? O sea, la célula en el medio externo tiene todo, y ella va seleccionando lo que ingresa y lo que no ingresa. Ahora, Puede ser también mencionado como citosol. Cuidado con el citosol. El citosol, vamos a colocarlo aquí también, Es líquido. es muy bien, el citosol es el agua, la parte líquida del citoplasma. Sí. Líquido citoplasmático. ¿Ya? Me quedo en inglés ahí, citoplasmático. Bueno, corremos un poquito, no sé si lo ven ustedes, pero bueno, ahí ustedes entienden que es el líquido del citoplasma. ¿Ya? Me comió la letra A de la pantalla. Claro, el citosol es esencialmente el agua, ¿ya? Y lógicamente el citoesqueleto es la parte sólida, por así decirlo, porque son las proteínas de esta red que está en el interior de la célula, ¿ya? Bien, el medio externo lo que hace esencialmente es trata de atacar, trata de ingresar. Es la membrana la que selecciona lo que debe y lo que no debe entrar. Ahora, cuando existe la definición de gradiente de concentración, yo tengo que tener claro que la gradiente de concentración es cómo va a pasar un soluto desde el medio externo o desde el medio interno, cómo lo saca la célula, a través de la membrana. Es cómo se comportan los solutos con la membrana, ¿ya? Cómo la van atacando, cómo se evita que ingresen, cómo ingresan en algunos casos, ¿ya? Entonces, el medio extracelular siempre, en este caso, en esta figura, se encuentra con más puntitos. Ustedes se dan cuenta que hay varios puntitos, y en el medio interno no hay tantos puntitos, ¿ya? Y esto esencialmente lo que hace es tratar de que la membrana, si es selectiva o si no lo es, va a tratar de hacer que estos puntitos de acá afuera entren para que alcancen un estado de igualdad, ¿ya? Esa es la gradiente de concentración. La gradiente de concentración lo que busca, y lo vamos a notar, busca en cierta forma el equilibrio. Aquí. Busca equilibrar los medios, ya sea el medio externo con el medio interno, equilibrar los medios de la célula. Ya ahí me faltó el tilde, ustedes le colocan el tilde al aire. ¿Ya? Busca equilibrar entonces los medios de la célula. ¿Cómo se equilibran? Muy sencillo, tratando de que un soluto pase de un sector hacia otro y el agua pase en el sector contrario. ¿Ya? Y aquí es cuando empezamos con los enredos. A ver. Vamos a considerar, primero que nada, que este puntito que ustedes tienen acá es sodio, ya que el principal medio o el principal soluto del medio celular, ya sea interno o externo. Aquí podemos ver que acá afuera hay mucho sodio y acá adentro hay poco sodio. ¿Cómo va a pasar el sodio? ¿Ya? Porque la membrana permite el paso del sodio, o sea, ella continuamente está haciendo que el sodio entre, ¿ya? Y no se puede detener. ¿Cuándo se detiene entonces?
Se va a detener, y aquí está arriba la clave, cuando alcance el equilibrio. Eso quiere decir que el sodio va a pasar hacia el interior de la célula. ¿Por qué? Porque pasa siempre, por eso la gradiente de concentración, siempre pasa de un medio muy concentrado, donde hay mucho más, a un medio donde hay menos. ¿Ya? Por lo tanto, el sodio lo que está tratando de hacer es entrar, y entrar masivamente a la célula. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué momento va a entrar el sodio? Arriba está la respuesta. ¿Hasta qué momento va a entrar el sodio? Donde hay más, en el medio externo. Hasta que se equilibre. Muy bien, hasta que llegue al punto de equilibrio. Eso quiere decir que en algún momento la célula va a quedar con la misma cantidad de sodio adentro y la misma cantidad de sodio en la parte externa, ¿ya? Porque la célula buscó el equilibrio con la membrana plasmática buscó el equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, como les decía, el sodio ingresó, y aquí lo simbolizamos con flechas rojas. Pero siempre, y aquí cuidado, siempre que un soluto ingrese al interior de la célula o salga de la célula, el agua, el solvente, el citosol, como dijo ahí el Alejandro, va a tratar de hacer lo contrario, ¿ya? Lo que hace el citosol en este caso, estoy buscando un color que no sea tan redundante, que no sea tan exagerado. Ya, vamos a colocarlo para simular que el agua, ¿ya? Si el soluto ingresa, el agua hace como un círculo, ¿ya? Por lo tanto se va a mover en sentido contrario, también para buscar el equilibrio, porque si ustedes lo piensan, aquí van a tener en la parte externa mucho soluto, poco solvente, y acá van a tener poco soluto y mucho solvente. Entonces el soluto que se encontraba con más acá adentro entró, porque está presionando ya para poder entrar. Y el agua, en este caso, siempre, y esto es una regla, si el soluto ingresa, el agua sale. Si el soluto sale, el agua ingresa. O sea, siempre se mueve en sentido completamente contrario el agua al cómo se están moviendo los solutos. Y eso lo vamos a anotar acá abajo para que no se lo olvide, ¿ya? Por lo tanto, si el soluto entró en una dirección, o se mueve, perdón, en una dirección, el solvente lo va a hacer en el sentido opuesto, ¿ya? Y en este caso el principal solvente va a ser el agua. Entonces, si el soluto se mueve en una dirección determinada, en una dirección específica, el solvente, en este caso el agua, porque el principal componente del medio citoplasmático, del citosol del citoplasma, el solvente se moverá en sentido contrario, ¿ya? Y esa es una regla, siempre va a ocurrir esa regla, de una u otra forma, hasta que la célula alcance el equilibrio. ¿Qué pasa si la célula no alcanza el equilibrio? Y aquí lo vamos a notar también, hasta el equilibrio. Se me olvidó eso, que es bien importante. Hasta el equilibrio. Si la célula no alcanza el equilibrio, ¿qué creen ustedes que le va a pasar a la pobre célula? ¿Qué le podrá pasar a la célula? Ya, se va a ahogar por un exceso de agua, o en su defecto, se va a llenar de agua, se va a llenar de agua, se va a llenar de agua. ¿Y qué pasa si yo sigo inflando un globo? Eso mismo le va a pasar a la célula. Se va a estallar. ¿Y qué pasa si la célula está perdiendo agua, porque los solutos están entrando, y la célula empieza progresivamente a chuparse, y se hace chiquitita y muere, porque se secó en cierta forma. Intoxica, claro. Claro, en cierta forma. Eso es lo que hace la caña. Eso es lo que hace la caña, ¿o no? Ya, perfecto. Ahí tienen un muy buen ejemplo. Lo que hace el alcohol, ¿ya? Lo que hace el alcohol es presionar a sus riñones, por así decirlo. Y los apretan, y sus riñones lo único que tienen para poder compensar, ¿ya? Es perder agua, pues, liberar agua. Y la única forma donde la pueden liberar es hacer la vejiga, porque no la podemos perder por la piel, ¿ya? Y porque la pega de filtración la está haciendo el riñón, ¿ya? Entonces, el riñón en cierta forma está presionado por el alcohol, y mientras más alcohol vaya tomando, más presión va a tener el pobre riñón, y para poder compensarse, tiene que mover el agua en el sentido opuesto. Por lo tanto, el agua va a salir, hasta que llega un momento en que nos deshidratemos, ¿ya? Lo mismo pasa si yo comiera mucha sal, ¿ya? Si yo comiera mucha sal,
y a cucharadas de sal, mi riñón le pasaría lo mismo, exactamente lo mismo, y empezaría progresivamente mi organismo a tratar de sacar agua. ¿De dónde saco agua? De la piel, ya. Empecemos a sacar el agua del citoplasma para tratar de nivelar esto. Y va a llegar un momento en que me voy a deshidratar, ¿ya? Lo mismo si tomo agua salada, ¿ya? Si yo tomo mucha agua salada, para poder disolver, por así decirlo, estas cucharadas de sal, tomo mucha agua salada, el agua que está ingresando, junto con la sal va a presionar al riñón, y esa agua que está ingresando va a dar la vuelta y va a salir al tiro, ¿ya? Y me voy a deshidratar. De hecho, me voy a deshidratar más fácilmente. Oye, y si el agua necesita, agua, o sea, si la célula necesita agua, ¿ya? ¿Ya? Em, ¿Cómo lo hago? ahí elimina la sustancia de dentro, el soluto de dentro de la célula. Así mismo, así ¿Sí? mismo. Eso quiere decir que si yo quiero recuperar, ya me acabo de despertar con una caña horrible. Lo único que necesito es tomar agua y lo más pura posible. O sea, si me tomo un vaso de jugo no me va a servir porque va disuelto con algo. No puedo cometer el error de tomarme una cerveza porque lo más seguro es que vuelva a presionar el riñón. Ya no es suficientemente, no es pura agua la que necesito. O sea, perdón, no es pura agua la que estoy ingiriendo. Necesito agua pura. Ojalá fuera agua destilada, que es lo más puro que hay. Ya, lógicamente no voy a tener un barril de agua destilada para que se me pase la caña. ¿Qué es lo que hacen algunos que saben hacerlo? De hecho, yo tengo un amigo que cuando iba a hacer su práctica lo hacía, que es matrón, de hecho. Después de la caña, se colocaba, como él sabía hacerlo, se colocaba suero, se conectaba un ratito al suero, 10, 20 minutos, con eso recuperaba la hidratación del cuerpo. ¿Por qué es más rápido? Porque va directo a la vena, literalmente va directa esa agua a la vena. Entonces su sistema rápidamente la asimila y se equilibra, pues se equilibra rápidamente, en 20 minutos. ¿Y qué? ¿Se te pasa? Sí, pues se le pasaba la caña al tiro. Pues. Oh, qué tremendo. Claro, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El camino largo. Entonces tomamos agua lo más pura posible, pasa por todo el tracto digestivo, llega al estómago, el estómago pasa al duodeno a través de todos estos movimientos peristálticos, llega al intestino delgado, y en el intestino delgado va pasando el agua por difusión de una forma súper lenta. Entonces, el vaso de agua que me tomé ahora, voy a sentir los efectos de esos 200 ml, ¿cuándo? En 40, 45 minutos más adelante. ¿Ya? Entonces me va a tomar mucho más tiempo. Si me conectara cada vez que me encaño, me conectara con ¿cómo se llama? Un par de ml de suero, rápidamente me voy a nivelar. ¿Por qué? Porque el suero se está saltando toda esa ruta larga del sistema digestivo, pues va a entrar directamente al torrente sanguíneo. Ya va a ser mucho más fácil. De hecho, ¿cuánto se demora una partícula, por ejemplo, una célula que está en mi dedo, recorrer todo el organismo y volver de nuevo a mi dedo? Se va a demorar fácilmente unos 2 minutos. Entonces, en 2 minutos ya está esa agua dando vuelta. Entonces, con el suero es mucho más rápido. Pero sí, el principio es el mismo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se nos pasan, por ejemplo, un poco las copas y nos vamos a encañar de una u otra forma, nivélense tomando agua. Eviten la deshidratación antes. ¿Ya? Y es el mismo principio que les estoy mostrando aquí. Y nuestro organismo lo que hace es tratar de perder agua, ya libera agua en este caso, porque le está ingresando un soluto de forma masiva, que en este caso es el alcohol. ¿Ya? Y el alcohol como que bombardea el hígado, bombardea el riñón y como que lo exprime. Y al exprimirlo pierde agua. ¿Ya? Hay tanto soluto afuera que lo aprieta en cierta forma y la célula o las células pierden agua de forma masiva. ¿Ya? Piensen que este ejemplo que les di acá arriba, esto de aquí, del medio externo, es muy similar a cuando, por ejemplo, vamos en un ejemplo súper céntrico o súper santiaguino, por así decirlo, en el metro, ¿ya? O voy a meterme a un bus que acaba de llegar, por ejemplo, y el paradero estaba lleno, ¿ya? Toda la gente se aglomera a un punto específico y se empiezan a apretar para entrar. ¿Y hasta qué momento va a detenerse ese flujo de gente? Hasta que adentro esté tan lleno como está afuera, hasta que alcance el equilibrio. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahora, ustedes dicen, ¿y cuál es el solvente? El aire es el solvente. El tema es que yo no veo el aire, pero el aire también se está moviendo. Entonces, cuando la gente iba entrando al interior del bus que estaba vacío, el aire iba saliendo porque la gente ocupaba un espacio. Es lo mismo. Lo mismo pasa aquí. El ejemplo es exactamente el mismo. ¿Ya? Por lo tanto, si un soluto se mueve en una dirección,
el solvente, en este caso el agua, lo va a hacer en el sentido opuesto. ¿Ya? Y eso yo lo puedo usar a mi beneficio, como lo puedo usar a mi perjuicio en este caso. ¿Queda clara esa gradiente de concentración? Porque con eso yo creo que, sí, yo creo que hasta ahí podríamos decir, porque si me paso a la siguiente, le voy a tener que explicar los mecanismos de transporte. Y ahí me va a tomar media hora para no dejarlo cortado a la mitad. ¿Ya? Porque los Sigo mecanismos de activo eso, transporte, ¿no? los mecanismos de transporte, por ejemplo, la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo. ¿Qué tipo de transporte activo hay? Bombas de sodio-potasio, por ejemplo, las bombas. El ¿Difusión cotransporte, lateral? ¿ya? ¿Qué cosa? ¿La difusión lateral o esa es la forma en que, la Es forma en como, que es como se mueve mueven nomás en realidad, pero sí, claro, eso es cómo se mueve. ahí tenemos distintos tipos de difusión. La simple, la que pasa por la membrana. La difusión facilitada, la que realiza por proteínas que están en el interior, que en este caso son las proteínas integrales. ¿Ya? Por lo tanto, eso yo creo que lo vamos a tener que ver forzosamente la próxima semana, porque si, como les digo, empiezo ahora, me voy a demorar media hora y yo sé que ustedes tienen como mí, o sea, ahora tienen clases pues a la una, ¿no? Uno. A la una. Sí. ¿Ya? Entonces, que quede claro esto. Componentes de la membrana plasmática, fosfolípidos, proteínas. ¿Cuántos tipos de proteínas? Proteínas integrales, proteínas periféricas. Las proteínas integrales son como la puerta de la casa, se abren, algunas están abiertas y permiten el paso continuo de sustancias. Ya puede ser agua, puede ser, en algunos casos puede ser ¿cómo se llama? Puede ser sodio, puede ser potasio, puede ser la glucosa, puede ser un aminoácido, etcétera. ¿Ya? ¿Y cómo se mueven estas sustancias? Se mueven por la gradiente de concentración. Como dijo ahí la María Paula, ¿hasta qué momento? Hasta alcanzar el equilibrio. Y eso nos rige, es como una ley prácticamente. ¿Por qué? Porque todos o todas las células van a ser sometidas a este equilibrio y todas las células van a tratar de alcanzar un equilibrio. ¿Ya? Por lo tanto, van a tener que, si el soluto donde está más concentrado, ¿puede ser el medio interno? Sí, puede serlo. ¿Puede ser el medio externo? También puede serlo. ¿Ya? Si el soluto se encuentra, como en el ejemplo que está aquí, más afuera que adentro, el soluto va a entrar, va a moverse en la dirección de la flechita roja que le pusimos acá. Pero si el si el soluto entra, el solvente forzosamente se va a mover en el sentido contrario. Y siempre va a ser así, a menos, por ejemplo, en el caso de ustedes, para la prueba, en el caso de que les digan que no se va a mover, ya cosa que es raro, porque normalmente siempre les van a colocar un ejemplo lo más real posible para no enredarlo. Ahora, hay unos ejercicios descuadrados de hace años atrás en el DEMRE, sí lo hay, pero por lo menos ahora se dan ejercicios relativamente normales, por así decirlo, no en una situación muy, muy extrema, no es un caso muy, muy rebuscado. Por lo tanto, si el soluto se mueve hacia el interior, el agua lo va a hacer hacia afuera, porque siempre se Oye, mueve en el sentido opuesto. y en ese caso, si el soluto está dentro de la célula y tiene que salir porque hay agua, porque quiere entrar ¿Ya? agua, ¿Ya? ese soluto, ¿cómo se elimina a través de...? Se pierde por las proteínas de membrana. ¿Ya? Hay proteínas específicas para ese soluto. Por ejemplo, tú dices cloro. Ya, hay una proteína de cloro. Y solo el cloro pasa por esa proteína. ¿Por qué? Porque ya sea por tamaño o polaridad, el cloro es muy específico. Y la proteína solo reconoce el cloro. Entonces, el sodio puede pasar por ahí afuera, pero la proteína no la va a sacar, no la puede sacar. ¿Por qué? Porque no la identifica como propia. Por eso la proteína tiene que ser específica. Por eso es selectiva la membrana. Y por eso tiene proteínas, porque las proteínas le hacen la pega de ser selectivas. ¿Ya? Ellas identifican qué entra y qué sale, según la necesidad de la célula. Mi pregunta era como, o sea, pensaba que eso pasaba como, no sé, a través del lisosoma o... No, no pasa por ningún ¿No? organelo. Por ningún organelo. Este es un comportamiento que Que la siempre va a evidente... tener la membrana. Ya, perfecto. ¿Ya? Vale. Por lo tanto, sí, yo puedo sacar cosas. Por ejemplo, la célula puede perder agua, sí, puede perder agua. ¿Ya? O puede ganar agua. O supónganse que la célula está en un periodo de desecación, se secó mucho. ¿Ya? Y la única forma que tiene es perder soluto. Ya, perfecto. Se abren todas las puertas de sodio, por ejemplo, o de potasio. Se abren todas las puertas de potasio y el potasio sale. Y como está saliendo el potasio, el agua tiene que forzosamente ingresar, tiene que moverse en el sentido contrario. Y la célula se va a llenar, hasta cierto punto en donde no estalle, lógicamente, y alcance el equilibrio. Ahora, si estalla, es porque el equilibrio no fue capaz de compensarlo, o sea, no llegó al equilibrio. Lamentablemente la célula se murió. ¿Qué es lo que pasa con los glóbulos rojos?
¿ya? Si ustedes dejan una gotita de sangre que caiga en el agua, se dan cuenta como que se desarma y de repente desapareció y ya no está más. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos, cuando entran en contacto con el agua, que por así decirlo, entre comillas, es pura y que tiene una concentración más, está menos concentrada que su interior, empieza a entrar el agua masivamente, los solutos salen para poder compensarse y el glóbulo rojo se hincha con agua y llega a un punto en que ya no aguanta más su membrana y se revienta. La célula vegetal no sufre ese fenómeno y ustedes lo pueden ver con las plantas, le pueden echar agua, agua, agua y la planta se va a quedar tiesecita, a menos que se queme o que se llene o que pierda tantos solutos que no pueda compensarse, ¿ya? Y ahí es cuando la planta se marchita por un exceso de agua, ¿ya? Pero lo normal es que la planta, y de hecho ahora en primavera lo pueden ver, ustedes quieren cortar una flor y cuesta un montón poder cortarla, le dan varios tirones a la flor porque está llena de agua en su interior. Entonces, en cierta forma, el agua la mantiene erguida, la mantiene con presión interna, y esa presión se llama presión de turgencia. Y esa la vamos a ver en la próxima clase porque hoy día no alcanzamos. ¿Ya? Los solutos pueden ser sólidos, o sea, son sólidos, líquidos, ¿en qué estado están? Puede ser cualquier cosa. Ese es, entre comillas, soluto, puede ser sólido, puede ser líquido, incluso puede ser un gas. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo perder ciertos gases, por ejemplo, oxígeno o CO2, ¿ya? Y lo voy a perder gracias a esta gradiente de concentración. Entonces, la sangre que lleva mucho oxígeno mete por concentración, por equilibrio, el oxígeno hacia el interior de las células, ¿ya? Y el CO2, que está más adentro como desecho, sale hacia la sangre, porque lógicamente hay más en el interior de las células que en el torrente sanguíneo. Y de esa forma yo compenso los gases respiratorios. De hecho, gracias a esa difusión, que la vamos a ver en la próxima clase, nosotros podemos inspirar y exhalar. Así de importante. Porque cuando nuestra cavidad pulmonar está llena de oxígeno, y como hay más oxígeno en la cavidad pulmonar que en el torrente sanguíneo, el oxígeno pasa. Y en la célula, ¿ya? En los intersticios, los capilares sanguíneos llevan más oxígeno que en el interior de la célula, porque la célula tiene más CO2, y el CO2 ingresa a la sangre, y el oxígeno pasa a la célula, ¿ya? Por lo tanto, puede ser cualquier soluto, sí, puede ser líquido, sólido o gaseoso. Eso tiene también que ver con la respiración celular, ¿o no? Sí, porque es la respiración celular. De hecho, el oxígeno pasa al interior y pasa al tiro a la mitocondria, porque en la mitocondria es donde va a ocurrir la respiración celular o la respiración oxidativa, ¿ya? Porque la bacteria no tiene, igual puede pasar oxígeno u otro gas. Acuérdense que hay bacterias que son oxidativas, pocas, pero hay, que pueden. Ya, entonces hasta aquí llegamos con la membrana, vimos la composición principalmente, vimos poquito de la función ya teniendo clara la gradiente de concentración. Yo tenía una guía que tenía más ejercicios de hipotonía, de hipertonía, así que les voy a dejar patear, va a tener poco, va a tener como 5 o 6 de lo que vimos inicialmente, ya de la composición de la membrana y de la gradiente de concentración, ya sin ser muy específico con ella. Así que esa se la voy a dejar en el Classroom, ¿ya? Para que la puedan hacer y lógicamente les va dando la respuesta al tiro porque esa es la facilidad que tiene el formulario de Google o el Google Forms, ¿ya? ¿Y subiste el PowerPoint también, ¿no? Sí, de hecho el Super PowerPoint ya lo subí, se lo subí mientras lo esperaba. Así que voy a tratar de hacer pasar al tiro los ejercicios al Forms para que los tengan por lo menos para la tarde, porque la idea es que no se olviden de esto, ¿ya? Porque para la próxima semana va a sonar feo, pero pese a que les puedo hacer un repaso, ¿ya? Para que no se les olvide, pucha, voy a dar como que ya se lo saben, pues. Entonces les voy a hablar de gradiente y les voy a hablar de equilibrio y de zona hipertónica o hipotónica, y posiblemente ya lo vimos, o sea, lo vimos ahora, ¿ya? Claro. Ya, chiquillos, nos vemos entonces la próxima semana seguimos viendo, lógicamente, célula y seguimos viendo membrana, ¿ya? Pórtense bien y no se olviden entonces de hacer el formulario de Google, ¿ya? Gracias. Chao, Gracias, chicos. Héctor. Nos Chao, vemos. profe, Chao, gracias. profe, Chao, nos gracias. vemos.